estimados directores, coordinadores pedagógicos y docentes que están participando el día de hoy de esta asistencia técnica denominada Orientaciones para elaborar las conclusiones descriptivas en el marco de la evaluación formativa. Mi nombre es María Elena Pacherre Rodríguez, soy la especialista del área de Ciencia y Tecnología y los voy a acompañar el día de hoy en esta asistencia técnica. Bien, ya estamos para culminar el año escolar y tal como lo marca la resolución de uso ministerial del número 094, es necesario que los maestros puedan entregar información a las familias sobre los niveles de logro alcanzados por los estudiantes en las diferentes competencias. Entonces, también lo marca la norma que esa información, que ese nivel de logro que se le entrega al estudiante debe ir acompañado, ¿sí?, en algunas situaciones, por las conclusiones descriptivas. Entonces, es necesario que todos manejemos o conozcamos cómo es que se tiene que elaborar de manera adecuada estas conclusiones. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, vamos a proponer algunas normas que es necesario que ustedes puedan practicar en esta asistencia. Ya les estamos colocando el link, el enlace para que puedan registrar su asistencia en el chat. Es necesario, es importante saber de la participación de ustedes. Vamos a mantener el micrófono apagado mientras se realiza la asistencia técnica en la ronda de preguntas. Se va a activar. Si tuvieran alguna pregunta que surgiera en el transcurso de la asistencia, pueden ir registrándolo ya en el chat. Y luego se les va a pedir que puedan responder la encuesta de satisfacción, que es muy importante para nosotros, con la única intención de ir mejorando nuestro trabajo. Bien, la asistencia del día de hoy tiene el siguiente propósito: que podamos brindarles a todos ustedes, directivos y docentes, las orientaciones, porque lo que queremos es favorecer una adecuada comprensión de cómo se elaboran las conclusiones descriptivas en el marco de la evaluación formativa. Entonces, hemos recogido información de las conclusiones que se registran en el CIACIE y estamos encontrando algunas dificultades, entonces es necesario que Entonces, el día de hoy nosotros tenemos la primera tarea, ¿verdad? Vamos a refrescar ese marco normativo que nos dice cómo debemos elaborar las conclusiones descriptivas, y cuando vayamos al taller, que ya está fijado para el día 22, podamos hacer la parte práctica, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros podamos, cuando se nos solicita hacer algo, podamos tener el sustento, ¿no? De por qué, de cómo lo estamos haciendo. Entonces, el día de hoy, esta asistencia tiene ese propósito, que vayamos refrescando el marco normativo, el marco teórico, que nos dice cómo debemos elaborar esas evidencias para que el día que vayamos al taller, vayamos a hacer la parte práctica. Entonces, esta asistencia del día de hoy, lo que se comparte el día de hoy, se va a constituir en los saberes previos para el día del taller. ¿Ya? Entonces, empezamos.
Desde el enfoque de la evaluación formativa, que todos conocemos y que todos sabemos que es el enfoque que se presenta la evaluación desde el currículo, se considera que las conclusiones descriptivas aportan información valiosa desde los resultados a las familias es a través de una conclusión descriptiva, donde ellos puedan conocer los avances, las dificultades de los criterios. Vamos a determinar logros y dificultades. ¿Sí? Entonces, miren la ruta que todos debemos seguir. Queremos que todo esto quede bien claro para que esa ruta se pueda seguir en los trabajos colegiados, en las reuniones que ustedes como maestros tengan para querer mejorar las conclusiones descriptivas que hayan elaborado. Es necesario que se cuente con evidencias. Evidencias. ¿Ya? Entonces los maestros tienen que tener claro qué son las evidencias o cuáles son las evidencias que desde sus áreas y sus competencias tienen que recoger. Deben utilizar criterios de evaluación. ¿Sí? Criterios de evaluación presentes en la rúbrica. Esa es la mirada que se debe tener. ¿Qué me va a permitir hacer el análisis y utilizar criterios? Me va a permitir como maestro determinar logros y determinar dificultades, que ya son una parte importante para poder formular la conclusión descriptiva. ¿Ya? Bajo esa ruta, el día de hoy vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener evidencias? ¿Qué son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias que desde mi área y de mis competencias el maestro va a proponer y los estudiantes tienen que realizar? ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces qué son las evidencias y qué son los criterios de evaluación. Vamos a tomar lo que dice la norma. ¿Sí? Vamos a tomar lo que dice la norma. Y la norma nos dice que las evidencias, ¿sí? Las evidencias son las producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje. Miren, estimados colegas, producciones y o actuación. ¿Ah? Entonces, esa es la definición que nosotros tenemos de evidencia. Entonces, bajo esa definición, el maestro tiene que saber qué evidencia va a recoger. Todo lo que los estudiantes realizan se constituyen en evidencias para que yo pueda determinar el nivel de logro. Vamos a ver, ¿ya? Esas producciones y actuaciones nos van a permitir interpretar e identificar lo que los estudiantes han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. ¿Ya? Eso lo dice la resolución ministerial, la 094 del 2020. Entonces, los maestros al momento de planificar debemos tener clara la evidencias. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro trabajo por competencias nos va a permitir verificar el actuar competente de un estudiante, ¿verdad? Nosotros queremos que el estudiante actúe de manera competente. Entonces, cuando el maestro planifica, establece sus propósitos de aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a trabajar el ejemplo desde el área de ciencia y tecnología y desde una de sus competencias. Si mi propósito de aprendizaje está enfocado en la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno,
Una manera que nosotros tenemos para generar evidencias es creando situaciones significativas, ¿no? Entonces, el maestro, conociendo los intereses, las necesidades y el contexto del estudiante, propone estas situaciones significativas que le van a permitir generar evidencias de aprendizaje. Entonces, miren, en el ejemplo que les estoy mostrando, desde la competencia diseño y construye, que como maestra, ¿sí?, de esa área de ciencia y tecnología, propongo esta situación, vamos a ver cuál es la evidencia, ¿no? Entonces, voy a leer la situación para que podamos ir entendiendo, ¿ya? Lo que vamos a hacer el día de hoy es un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. El maestro en el aula seguramente tiene muchas más evidencias, pero lo que nosotros vamos a utilizar, dice la norma, es la evidencia más relevante, aquella evidencia que nos permita, ¿sí?, ver el nivel de logros de la competencia. Tiene que ser una evidencia donde el estudiante demuestre que ha movilizado todas sus capacidades. Entonces, en ese proceso los maestros tienen que ir recogiendo evidencias, y bajo el enfoque por competencias, si trabajo una competencia y la repito en algún periodo, la repito en un periodo, el estudiante debe ir mejorando sus habilidades, ¿no? Entonces las evidencias, las últimas evidencias deben ser las evidencias que me proporcionan mayor información del logro de las competencias. Entonces, mira la situación que se está poniendo como ejemplo para este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, de cómo construir una conclusión descriptiva. Dice, el río Huerto de la institución educativa Corazón de Jesús tiene 50 metros cuadrados de área, con parcelas por cada grado, donde se han sembrado diferentes tipos de hortalizas que se utilizan en el control institucional. Los alumnos del tercero de secundaria, acompañados de sus docentes, fueron a atender, a ver sus parcelas y observaron que las hojas de las plantas de tomate tienen pequeños agujeros y muestran daños en el tallo. También pudieron ver que algunas plantas se estaban secando. Con mucho interés, ven pequeños insectos en las hojas de la planta de tomate que los recogen en un frasco para llevarlos al aula. Los estudiantes dialogan con su maestra sobre el daño que están causando los insectos a las plantas de tomate. Ante esta situación, le muestran esa preocupación a la maestra, ¿no? Entonces, la maestra toma esta preocupación de los estudiantes y los escucha. Yo estoy aquí redactando esta situación significativa. Ustedes de repente pudieron haberlo sacado a los estudiantes al biohuerto, ¿verdad? Pero para el ejercicio yo he redactado el día de la situación significativa. Entonces, la maestra aprovecha esa situación y el interés que tienen los estudiantes y les hace una pregunta, ¿no? Les hace una pregunta y les dice, ¿qué solución tecnológica podemos diseñar y construir para controlar las plagas, ¿no?, que están en las plantas de tomate del huerto escolar? Y les dice además que esa solución tecnológica no debe contaminar el ambiente, ¿no? Miren, esa es la pregunta del reto. La maestra utiliza una situación que está pasando en su institución educativa y les propone un reto a los estudiantes. Estos insectos que están ahí se conocen como plagas, ¿no? Son plagas. Y la maestra les dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución tecnológica podemos diseñar y construir para controlar esas plagas? Eso se constituye en el reto. ¿Sí? A través de preguntas, la maestra puede ayudar a los estudiantes también a decir cómo lo harían, ¿no? ¿Cómo demostrarían esa solución tecnológica? ¿De qué manera lo compartirían con sus compañeros? Pero lo que la maestra quiere aquí es generar la evidencia. La evidencia que le va a permitir valorar el desarrollo de la competencia. Entonces, la maestra, que conoce el área de ciencia y tecnología, sabe que las evidencias que puede proponer en esta competencia es un informe del diseño de implementación de la solución tecnológica y además le tiene que pedir la solución tecnológica construida, ¿no? En esa parte, estimados participantes, lo que quiero es que cada uno de nosotros tenga clara o claro cuáles son esas
producciones y o actuaciones que me van a permitir a mí verificar el nivel de logro de una competencia. Entonces, cada maestro lo primero que tiene que hacer es conocer su competencia, conocer lo que le pide el estándar y conocer también cuáles son esas producciones y o actuaciones que le van a permitir verificar el nivel de logro de la competencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, cuando ya lleguemos a hacer el ejercicio de valorar una evidencia, vamos a ver entonces que en ese informe que se presente, vamos a ver el desarrollo de todas las capacidades de esa competencia. ¿Ya? Entonces, primero, al momento de planificar, no quiere decir que a fin de año yo voy a poder ver cuáles son esas evidencias, ¿no? El docente, en el momento que planifica, debe tener clara cuáles son esas evidencias que le van a permitir recoger información del logro de las competencias. Entonces, como ya estamos fin de año, seguramente los maestros ya tienen muchas evidencias, ¿no? Entonces ya les toca valorar la más relevante, las más relevantes, ¿no? Bien. Vamos a continuar. Para que nosotros podamos hacer el análisis de las evidencias, si fuera un informe de indagación, si fuera ya la solución tecnológica construida, tengo que tener criterios de evaluación. ¿Sí? Esto también lo hemos venido escuchando, lo escuchamos constantemente, ¿no? Tenemos que saber también qué es un criterio de evaluación. Tenemos que saber qué es un criterio de evaluación. Entonces vamos a ver qué nos dice la 094. 094 nos da así una definición de criterio de evaluación. Y nos dice que son el referente específico para el juicio de valor. Quiere decir que el maestro, cada vez que tenga que hablar del nivel de logros de una competencia, tiene que hacerlo en función a los criterios de valor. Son el referente específico para el juicio de valor. Entonces, en esta parte sí debemos tener claro, colegas, que desde nuestras competencias tenemos que saber cuáles son esos criterios de evaluación, porque luego terminamos valorando el desempeño del estudiante, porque si trajo o no trajo el cuaderno, porque si llegó temprano o llegó tarde, y esas no serían, ¿sí? Los criterios bajo los que los tenemos que evaluar. ¿Ya? Entonces, cada vez que hagamos una apreciación del trabajo del estudiante, tenemos que utilizar los criterios de evaluación, referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de la competencia. Los criterios de evaluación describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. O sea, los criterios de evaluación me dicen, ¿sí?, qué es lo que debe hacer el estudiante, dependiendo de la competencia que yo voy a evaluar. Entonces, ya tengo los criterios, ya están establecidos, ¿ya? Y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto diferente, ¿no? Entonces, nosotros creamos diferentes situaciones para poder ver actuar al estudiante. Pero en ese verlo actuar, ¿bajo qué mirada? La pregunta sería, ¿bajo qué criterio? Entonces, un maestro que conoce muy bien sus criterios va a observar el actuar del estudiante. Va a saber qué está haciendo el estudiante. Entonces, necesitamos que el maestro conozca muy bien sus criterios. ¿Ya? El día de hoy, el ejercicio que vamos a seguir, de repente se va a decir, se ve muy largo, pero se ve muy largo porque lo estamos haciendo a medida de ejercicio, pero un maestro que conoce muy bien sus criterios, basta con observar a sus estudiantes para que él pueda decir si su estudiante está desarrollando o no está desarrollando. ¿Ya? Entonces, los criterios describen lo que se espera que el estudiante haga en relación a la competencia de evaluar, lo que observará en sus producciones o actuaciones. ¿Ya? El capítulo 7 también nos dice que los criterios de evaluación
son estables, ¿verdad? Entonces, si son estables, quiere decir que no los tenemos que estar cambiando. No los tenemos que estar cambiando cada momento, ¿verdad? Entonces los elaboramos y bajo esa mirada valoramos el actuar del estudio. ¿Ah? Entonces, criterios de valor. En la pregunta que se evalúa, desde el enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje. Entonces, miren, ¿de dónde salen los criterios? Esto también lo venimos escuchando, ¿verdad? Criterios de los estándares de aprendizaje, porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera que logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo de educación básica. En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes. Precisos y comunes. Quiere decir que todos debemos tener la misma mirada, todos los maestros que trabajamos en el Perú, tenemos un solo currículo y tenemos nuestros estándares de aprendizaje. Entonces, todos debemos tener la misma mirada para valorar el logro de la competencia. ¿Ya? Se utiliza no solo para comunicar si se ha alcanzado el estándar, sino también para que nosotros podamos darnos cuenta que el estudiante está cerca o está lejos de lograr. ¿Ya? Esto está en el currículo nacional, en la página 171. Es necesario, estimados participantes, que conozcamos esto. Conozcamos el marco teórico para luego poder ver cómo es que esto lo llevamos a la parte práctica, para poder decir que estamos haciendo lo que nos pide el currículo. Estamos cerca, estamos lejos de lo que queremos que aprendan nuestros estudiantes. Vamos. A manera de ejercicio, ¿ya? Solo a manera de ejercicio. Si nosotros, o si la maestra está trabajando en la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas, y los estudiantes son del tercer grado, la maestra tendría que mirar el estándar del séptimo ciclo, ¿verdad? Los maestros de ciencia y tecnología lo saben, y todos los maestros saben que el tercer, cuarto y quinto grado corresponden al séptimo ciclo. Entonces voy a mirar mi estándar. La primera parte que he hecho es distinguir las capacidades. He coloreado porque hay que distinguir las capacidades, y para que ustedes entiendan que el estándar se ha construido tomando en cuenta todas las capacidades, ¿verdad? Hasta ahí lo único que he hecho es identificar las capacidades. Entonces el estándar está construido en base a todas las capacidades. Entonces aquí están todas las actuaciones del estudiante, porque ahí están todas las capacidades que va a combinar. Entonces, si miro mi estándar, la otra tarea es qué criterios de evaluación puedo sacar de este estándar. ¿Cuáles son las actuaciones que debe demostrar mi estudiante para que yo pueda decir que determina la alternativa de solución tecnológica? Para decir que si diseña la alternativa de solución tecnológica, para decir si la implementa y la valida, y para decir si evalúa y comunica su gestión. ¿Cómo puedo decir yo que un estudiante determina la solución tecnológica? ¿Cuál es la actuación que debe demostrar? ¿Qué me dice el estándar? ¿Qué hace un estudiante cuando determina la alternativa de solución tecnológica? Un estudiante del séptimo ciclo del tercer grado de educación secundaria. No se olviden que las competencias se trabajan desde el inicial. Las habilidades son las mismas. Lo que varía es el nivel de complejidad o la situación que el maestro le propone al estudiante para actuar, debe ser más complejo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Si este es mi estándar y yo ya identifiqué mis capacidades, entonces voy a determinar los criterios de valor. Mirando el estándar, me dicen,
Artículo 7 me dice, mira, pero estándar, ¿cómo hago eso entonces ahora, no? Si el estándar me dice que cuando el estudiante determina una alternativa de solución tecnológica hace eso, voy a leerlo, ¿ya? Diseña y construye soluciones tecnológicas al delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, y propone alternativas de solución basadas en conocimientos científicos. Eso me dice el estándar. Eso me dice el estándar para la capacidad, determina una alternativa de solución tecnológica. Entonces, ¿qué criterios puedo sacar de esta capacidad? ¿Qué criterios? ¿Qué actuaciones del estudiante? El estándar me lo está diciendo. Eso es estable. Todos debemos tener la misma mirada. Me está diciendo, por ejemplo, aquí, yo voy a sacar 2 criterios para esta primera capacidad. Me está diciendo que el estudiante debe delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan. Si ustedes revisan el estándar de los ciclos inferiores, seguramente no está redactado de esta manera, ¿no? Se han construido nivel de complejidad. Entonces, el maestro de ciencia y tecnología sabe que cuando un estudiante determina una alternativa de solución tecnológica, identifica el problema, ¿sí? Describe las causas que lo generan. Pero el estándar para este ciclo le está pidiendo, además, no solo que lo identifique, le está pidiendo que delimite el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan. Y además, que proponga alternativas de solución basada en conocimientos científicos. Entonces, miren, de mi primera capacidad he sacado 2 criterios. ¿Dónde están esos criterios? Están en el estándar. ¿Para qué me van a servir esos criterios? Para que yo valore la actuación del estudiante. O sea, cada vez que yo le pida que desarrolle esta competencia, yo sepa que el estudiante tiene que realizar eso. Y como los criterios se los tengo que dar al estudiante para que él los conozca y sepa bajo qué condiciones va a realizar su evidencia, entonces el estudiante debe saber, debe conocer cómo es que debe actuar para demostrar que está logrando esa capacidad. Y si seguimos formulando criterios, miren, pasamos nosotros a la siguiente capacidad, que es diseña la alternativa de solución tecnológica, y allí puedo sacar 3 criterios. Dice, el estándar me dice, representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura y función. Me dice que explica el procedimiento, también explica los recursos para implementar, así como las herramientas y los materiales seleccionados, ¿no? Entonces, saco mis actuaciones, saco las características de la actuación del estudiante, entonces yo puedo decir, ya. Cuando un estudiante diseña la alternativa de solución tecnológica, me dice el estándar que debe hacer representaciones. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados. No es cualquier dibujo. Está poniendo un dibujo estructurado, que además deben incluir sus partes o etapas. Ya no solo me debe hacer el dibujo, sino además me debe incluir cuáles son esas partes o las etapas, si es que fuera un proceso, ¿ya? En la competencia de diseño y construye, el estudiante también diseña procesos. Entonces, miren lo que me dice el estándar. Miren el criterio que estoy sacando. Además, el criterio no solo me sirve para valorar la evidencia. Bien, lo dice la norma, el criterio sirve para planificar, porque si el maestro no conoce estos criterios, no va a proponer las actividades que le permitan al estudiante demostrar esta actuación, ¿no? Entonces, miren lo importante de conocer los criterios. Si yo necesito ver a mi estudiante delimitando un problema,
Tengo que crear esa situación para verlo, de analizar el problema. Pero si como maestro no tengo claro lo que voy a ver en mi estudiante, puedo presentarle los criterios al estudiante y el estudiante no va a saber cómo es que el maestro quiere que demuestre lo que le está solicitando. O sea, no se van a ver en la práctica. ¿Ya? Entonces, si el maestro tiene los criterios bien definidos, planifica actividades para ver esa actuación del estudiante. Seguimos con la segunda capacidad. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura y función. Explica el procedimiento, le piden que explique el procedimiento, los recursos que va a utilizar para implementarlas, así como las herramientas y los materiales en Excel. Entonces, ya miré a mi estándar, lo miré y pude sacar 3 actuaciones de Excel. Sigo con la siguiente capacidad y me dicen implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. ¿Qué debe hacer el estudiante aquí? Miro nuevamente mi estándar y saco mis actuaciones. Debe verificar el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos. Debe detectar errores en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones y los procedimientos. Y debe realizar ajustes o rediseñar su alternativa. Mire, también saqué 3 criterios para esta capacidad. ¿Ya? Y vamos, esta competencia tiene 4 capacidades. ¿Qué actuación va a demostrar un estudiante cuando evalúe y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución? Los criterios me dicen que va a explicar el procedimiento. Esa explicación debe considerar el conocimiento científico que aplicó para construir su solución tecnológica, así como las dificultades del diseño y la implementación. Debe evaluar el alcance de su funcionamiento a través de pruebas, considerando los requerimientos establecidos. Debe proponer mejoras y debe inferir los impactos de la solución. Bien, si miramos el estándar, ¿cuántos criterios tengo para valorar la actuación del estudiante? En mi trabajo en el aula, yo iré desarrollando esta competencia dependiendo de la complejidad como la haya planteado, ¿no? Y el estudiante debe ir en ese proceso y demostrando estas actuaciones y nosotros, ustedes como maestros, valorando ese desempeño del estudiante. ¿Ya? No se olviden que estos son los desempeños que el estudiante va a demostrar y nosotros tenemos que compararlo con el estándar para ver si es eso lo que nos pide el estándar. Por eso es que es necesario que los criterios partan del estándar. Y seguramente ustedes dirán, de repente los criterios que saco del estándar están redactados así, muy complejos. No los logro entender, ¿no? De repente cuando me dicen delimite el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan, no lo tengo claro como maestro. Le digo, ¿qué significa eso? Ah, ¿qué dice el currículo? Fíjate en tus desempeños, ¿sí? Para que te ilustren, para que te den ejemplos de qué es lo que debe hacer el estudiante. Pero el criterio ya está marcado en el. Bien, a modo de ejercicio, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, es una ligera explicación de ya el maestro tiene las evidencias, ya sabe qué evidencias le va a proponer a sus estudiantes, tiene claro los criterios con los que va a evaluar esas evidencias, entonces vamos a continuar qué es lo que le corresponde hacer. Si ya tiene que valorar el nivel de logro de la competencia, como es lo que ya se aproxima a fin de año, entonces el instrumento más apropiado, lo dice la norma, es una ruta. ¿Sí? El instrumento más apropiado para evaluar el nivel de logro de una competencia, el nivel de logro, porque ya nos toca informar, ¿no? ¿Cuál es el nivel de logro de esta competencia? Pues nada. Entonces, con los criterios que ya tenemos,
elaborados, los maestros podemos trabajar en la elaboración de esas rúbricas. Las rúbricas, cuando nosotros las utilicemos para valorar el nivel de logro de la competencia, nos tenemos que ubicar en el logro previsto. Nos ubicamos en el logro previsto y vamos viendo si es que las actuaciones del estudiante corresponden a este nivel de logro. Si no fuera así, bajamos nuestra mirada al nivel de logro proceso, de inicio, y si demostrara hacer más de lo que propone el nivel de visto, miramos el nivel destacado. ¿Ya? Entonces, seguimos la secuencia, estamos siguiendo la secuencia, ¿sí? Término o periodo donde corresponde informar los resultados del aprendizaje del estudiante, lo ideal es en la rúbrica. Vamos, ahora vamos a ver cómo es que elaboramos las conclusiones descriptivas. Necesitamos saber qué es una conclusión descriptiva. No olviden, estimados colegas, tener este marco teórico. Es muy importante. Es muy importante para poder entender qué es lo que se pide de nosotros como maestros. Entonces, revisamos la norma para ver qué es una conclusión descriptiva. ¿Sí? Y la 094 nos dice juicio docente. Es decir, lo que hemos visto en las anteriores diapositivas, cuando les decía yo, el maestro tiene que emitir un juicio, ¿no? Pero ese juicio debe ser basado en evidencias de aprendizaje. ¿Sobre qué vamos a dar ese juicio? Sobre el desempeño complejo mostrado por el estudiante respecto a una competencia en un periodo de aprendizaje. ¿Sí, colegas? Juicio docente basado en evidencias de aprendizaje. Quiere decir que los maestros deben tener las evidencias de los estudiantes bajo las que se sustenta el juicio que van a emitir terminar un periodo. ¿Sí? Si algún padre de familia les solicitase sustentar por qué su hijo tiene tal o cual nivel de logro, lo que el maestro debe mostrar es la evidencia de aprendizaje. ¿Sí? La evidencia de aprendizaje. Los maestros tenemos que tener evidencia de aprendizaje. Muy bien. En esta conclusión descriptiva, también se tiene que señalar los avances, los logros, las dificultades y las recomendaciones que mejoren o superen las dificultades. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? No se olviden que la conclusión descriptiva está dirigida al estudiante, a su familia y también docente que pueda continuar el próximo año trabajando con el estudiante. Entonces, para estos tres actores es información valiosa, lo que nosotros podemos considerar en una conclusión descriptiva. Entonces, no ayudaría mucho que el maestro encuentre como conclusión descriptiva: sigue esforzándote, has hecho muy bien tu trabajo. ¿Cómo el maestro podría ayudar a esos estudiantes si solo encuentra frases sueltas, si solo encuentra adjetivos calificativos? Eso no es una conclusión descriptiva, y lo estoy considerando en la parte inferior. Dice, no son notas aisladas, ni promedios. No se puede promediar, la competencia no se puede promediar. Ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo. Eso no son conclusiones descriptivas. Y eso es lo que se está observando en el ejercicio de mención. Bien, entonces estamos, colegas, frente a un gran problema. ¿Sí? Este año, en el 2026, la mirada del Ministerio es la evaluación formativa y la forma como entre los maestros entregamos los resultados de aprendizaje a las familias, o sea, las conclusiones descriptivas. Bien, entonces ya sabemos que es una conclusión descriptiva, es un juicio
juicio docente, cada vez que el maestro diga, le asigne un nivel de logro al estudiante, tiene que tener las evidencias sobre ese docente, ¿no? Y se le preguntaran al maestro cómo es que llegó a ese juicio, el maestro, conociendo su marco normativo, tendría que decir el análisis de mis evidencias más los criterios de evaluación, ¿ya? Eso es el sustento que un maestro debe tener. Entonces, tiene que recoger evidencias, tiene criterios bien formulados, entonces puede emitir juicios de. Vamos, ¿cuál es la estructura de una conclusión descriptiva si queremos tomarla así, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener una conclusión descriptiva? Lo estamos marcando aquí, lo estamos marcando porque queremos que esas conclusiones se construyan de la manera adecuada, ¿sí? Se construyan de manera adecuada. Porque los maestros sí colocan, o sí llenan el casillero de la conclusión descriptiva, pero lo que queremos es que esa información que allí consigne sea de manera adecuada. Entonces, si tengo evidencias de aprendizaje, hago el análisis de esas evidencias, lo comparo con los desempeños que me establece el estándar y establezco mi conclusión descriptiva, lo tengo que hacer así, considerando avances, dificultades y recomendaciones. Los avances deben describir claramente los logros, teniendo como referencia el nivel de logro alcanzado en la competencia. Dificultades. ¿Sí? En las dificultades se proporciona información específica sobre las dificultades persistentes para ayudar en la toma de decisiones. Se brinda recomendaciones de mejora con el propósito de orientar al estudiante y a la parte. Entonces, revise sus conclusiones descriptivas que han hecho al término de cada bimestre, ¿sí? Revísenlas, tengan en cuenta esta ruta que se les está proponiendo y vean si tienen que mejorar, si se las hicieron adecuadamente para que puedan trabajarlas en este último periodo, ¿no? Entonces, esa es la tarea, ¿no? Reviso qué tan cerca, tan lejos están mis conclusiones descriptivas de lo que dice el marco normativo. Y hago, ¿sí?, las mejoras que corresponden para este último periodo. ¿Cómo se elabora? ¿Sí? Acá está la ruta clara. Hemos venido siguiendo, la que se resume ya. Hemos venido siguiendo esta ruta. Es toda una ruta. Es toda una ruta que en este momento puede parecer larga, pero que en un maestro que domina sus competencias, esto no debe ser así tan extenso como se muestra, ¿no? Si un maestro tiene bien claro los criterios de evaluación y cada vez que desarrolla su sesión de aprendizaje, está mirando a sus estudiantes con esos criterios, los criterios son los lentes, ¿no? Son como unos lentes que nos debemos poner a la hora de mirar al estudiante. Estoy desarrollando la competencia de diseño y construye soluciones tecnológicas. ¿Cómo lo debo mirar? Le pongo los lentes y digo, debe detectar un problema, debe hacer el diseño de la alternativa. Voy mirando al estudiante, voy mirando al estudiante. Entonces, vamos a refrescar nuevamente esta ruta, ¿sí? Que dice que se inicia con el análisis de las evidencias, deben haber ido recogiendo evidencias. Ese análisis de evidencias me va a permitir identificar logros, ¿sí? También me va a permitir identificar dificultades, me va a permitir proponer recomendaciones y redacto mi conclusión. ¿Ya? Entonces, no es un juicio apresurado que los maestros tenemos que dar solo mirando al estudiante, sin ningún criterio, sin tener en cuenta lo que nos pide la competencia. Bien, entonces, no se olviden que analizo la competencia, miro la rúbrica, pero para que yo valore el nivel de logro de la competencia, tenemos esto, colegas. Tenemos la tabla o la escala de evaluación.
cuando un estudiante tendría el nivel de logro cero. O sea, reviso la evidencia, lo comparo con mi rúbrica, determino logros, determino dificultades, y luego digo cuál es el nivel de logro que le corresponde. Entonces voy a la escala de evaluación, esto también nosotros lo tenemos en el currículo, y vamos viendo. ¿Por qué este estudiante está en inicio? ¿Cuándo está en proceso? ¿Cuándo tiene A? ¿O cuándo está en el logro esperado? Entonces, es muy importante, colegas, revisar esto, ¿sí? Para que nuestro análisis, que digamos eso de la evidencia, se ajuste al resultado o nivel de logro que le vamos a colocar. Si un estudiante está en inicio, ¿sí? Perdón. Si un estudiante está en inicio, muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado, un progreso mínimo. Ese estudiante no avanzó, no tiene muchos logros, seguramente tiene muchas dificultades. ¿Y qué significa que un estudiante tenga C? ¿Sí? Miren lo que dice ahí. Evidencia, consecuencias, dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención docente. Entonces, si un estudiante tenga C, significa que nosotros debemos acompañarlo más. Necesita más de nuestro acompañamiento. ¿Ya? Entonces, esto es también muy importante que nosotros podamos conocerlo y podamos manejarlo. ¿Por qué le colocamos C? ¿Por qué D? ¿Por qué el proceso? Porque demuestra, ¿sí? Desarrolla algunas tareas, entonces está próximo, está cerca al nivel esperado respecto a la competencia. También requiere acompañamiento durante un tiempo razonable. Tenemos que acompañar porque nuestra mirada debe estar en el logro esperado, ¿no? Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demuestra un manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas. Todas las tareas propuestas que corresponden a lo que demanda su estándar, las hace. Las hace y en el tiempo que ustedes han planificado. ¿Y cuándo es un logro destacado? Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia, y esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel, ¿no? El estudiante desarrolla, tiene algunas actuaciones que demuestran que ya está en otro nivel y tendríamos que mirar otro estándar. Bien, entonces, ¿cómo surge la conclusión descriptiva? ¿Sí? Tengo mi evidencia, tengo mis criterios de evaluación, hago ese análisis de la evidencia con los criterios de evaluación y tengo mi conclusión descriptiva. Vamos a hacer el ejercicio, para la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de centro. Entonces, una de las evidencias, como se los coloqué a manera de ejemplo en una de las diapositivas al inicio, es el informe. ¿Sí? El estudiante presenta un informe de todo el procedimiento realizado para la construcción de su solución tecnológica. Vamos a tomar como ejemplo, los maestros pueden tener muchas evidencias. Voy a tomar un ejemplo que me ha enviado una maestra para que podamos hacer este ejercicio. Si la maestra está desarrollando la competencia diseño y construye soluciones tecnológicas y el estudiante ya le ha presentado la solución tecnológica, la maestra ya lo observó, también tiene que valorar esa solución tecnológica construida, pero nosotros nos vamos a centrar en el informe, ¿ya? En el informe. Entonces, el informe que el estudiante le presenta a la maestra es este. Él dice que cuando ha determinado la alternativa de solución tecnológica, ¿sí? Le dice, este era el problema. ¿Sí? Y muestra a una persona levantando cajas, ¿sí? Haciendo como que le causa algún dolor,
Entonces, él está diciendo que hay un problema, que las personas tienen un problema para levantar y trasladar cargas pesadas. Ese es el problema que el estudiante identifica, ¿no? Hay un problema con las personas no pueden levantar fácilmente las cargas pesadas, entonces él está identificando ese problema. Además, le dice a la maestra, mira maestra, estas son las causas que yo he determinado. ¿Sí? Sucede eso porque no hay herramientas que le ayuden a las personas a levantar fácilmente sus cajas. Se utiliza una sola fuerza del cuerpo, solo la fuerza del cuerpo. Las cajas son muy pesadas y difíciles. Y el estudiante le va diciendo las causas, ¿no? Le va diciendo las causas. Entonces, ¿qué debe hacer la maestra? La maestra tiene su primer criterio, porque esa es la primera capacidad de la competencia. Entonces, como la maestra ya construyó su rúbrica y ya tiene claro los criterios de evaluación, en esta parte el estudiante debe delimitar el alcance del problema tecnológico y las causas que lo generan. Y de lo que se puede ver en el informe, entonces la maestra tiene que decir cuáles fueron sus logros. Ese estudiante identifica un problema, ha identificado un problema, ¿no? Está identificando sus causas. Está diciendo por esto se produce el problema, por lo otro se produce el problema. Pero estoy también como maestra identificando algunas dificultades. Porque el criterio le dice que delimite el alcance del problema tecnológico. Y el estudiante no está delimitando claramente el problema. No está diciendo claramente a quiénes le afecta ni en qué contexto se presenta este problema, ¿no? Solo está diciendo hay un problema para levantar y trasladar cajas. O sea, no hay un contexto específico. ¿Dónde detectó ese problema? En una casa, en una tienda, en la escuela. ¿Quiénes son las personas afectadas? ¿Sí? Solo estamos viendo una imagen de lo que él está presentando en su informe. Entonces, miren, estamos analizando la evidencia y estamos utilizando los criterios. Pero para que el maestro utilice este criterio de evaluación, el maestro tiene que conocer qué debe mirar en ese criterio. ¿Sí? Entonces, cuando un estudiante determina la alternativa de solución tecnológica, identifica el problema, describe causas que lo generan. Pero como es un estudiante ya de tercer grado, también le piden delimitar el alcance del problema tecnológico. Seguimos. El siguiente criterio le dice que el estudiante debe proponer alternativas de solución basadas en conocimientos científicos. ¿Sí? Esto es lo que presenta el estudiante en su informe, le hace un cuadro comparativo porque él evalúa varias alternativas, ¿no? Él identifica el problema y dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Puede ser un brazo hidráulico, una carretilla reforzada, puede ser un montacargas, un sistema de poleas. Entonces, elabora un cuadro y dice, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son las ventajas de cada una de estas propuestas? ¿Cuáles son las desventajas? Al hacer ese cuadro, él dice, ya, vamos a hacer un brazo hidráulico. Es la propuesta que a él le parece más conveniente, ¿no? También él dice, para hacer eso, su propuesta es hacer un brazo hidráulico. Sus requerimientos, ¿cómo debería ser, no? Ese brazo hidráulico tiene que tener resistencia, ligereza, accesibilidad, y ¿sí? Hace aquí un listado de sus requerimientos. Luego dice que de esos requerimientos que debe tener la solución tecnológica, a él le parece que lo más apropiado, o lo que cumple, la propuesta que cumple, esos requerimientos es el brazo hidráulico. Por eso lo señala y lo marca. Vamos a compararlo con el criterio que dice propone alternativas de solución basada en conocimientos científicos. ¿Sí? Vamos a ver sus logros. ¿Ya? Él manifiesta que esta alternativa de solución que él propone
tiene una característica que es ecuanimable, económica y viable. Ese es el sustento que él da, ¿no? Él dice, yo estoy eligiendo esta alternativa de solución porque es ecuanimable, económica y viable. Entonces estamos viendo algunas dificultades, ¿sí? Y sus logros es que da una ligera justificación como económica, económica y viable, ¿sí? Tiene idea, ¿no? El estudiante tiene idea de lo que tendría que considerar, ¿no? Pero no encontramos la explicación del conocimiento científico, ¿sí? Esta polea se sustenta en el principio de Pascal. Entonces el estudiante tendría que sustentar, ¿cuál es el principio científico que voy a aplicar aquí? No se olviden que el criterio le dice que él debe proponer alternativas de solución basándose en conocimientos científicos, ¿ya? No indica tampoco quiénes son los beneficiarios directos e indirectos. Seguimos avanzando. Vamos a ver. Viene la capacidad de diseño. Miren lo que el estudiante muestra en su informe cuando él dice, yo diseño la alternativa de solución tecnológica, muestra una tabla con los insumos que va a necesitar, cuánto es la cantidad, cuáles son los precios, el total, las medidas de seguridad, que también corresponden a esta capacidad, bien de las medidas de seguridad, muestra un cronograma en cuánto tiempo va a construir la solución tecnológica, que eso también corresponde a esta capacidad, y vamos a ver, vamos mirando los criterios. Representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados, incluyendo sus partes o etapas. Establece características de forma, estructura y función. Explica el procedimiento, los recursos, las herramientas y materiales seleccionados. Entonces voy mirando mi criterio y voy diciendo, a ver, ¿qué hizo el estudiante? ¿Qué logró? Podemos ver que considera materiales, considera insumos, ha hecho su cronograma, ¿sí? Su cronograma. Hemos visto también que habla de cuál es el impacto y considera también el procedimiento, ¿no? Allí coloca una parte y dice, voy a seguir, ¿sí? Voy a realizar el siguiente procedimiento. Pero vamos a ver cuáles son las dificultades que estamos encontrando en este informe, ¿no? El criterio dice que debe representar la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados. Si es un estudiante de tercer grado, y yo quiero ilustrarme qué significa dibujos estructurados, un estudiante ya puede ser un dibujo a escala, ¿no? Debió haber colocado el diseño de su brazo hidráulico a escala, ¿no? Entonces, estamos viendo dificultades. El diseño, o sea, el esquema o dibujo, no está juntado aquí, ¿no? No está juntado, y es un paso importante cuando un estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas. No podemos verificar si la representación es estructurada a escala, que incluye todas las partes y medidas. Y aquí no podemos ver de qué medida iba a ser ese brazo hidráulico, no lo ha considerado. Tampoco vemos que el estudiante establece las características de forma y función. No vemos que explique la estructura y cómo las partes se conectan, ¿no? Solo él dice que lo va a ensamblar y pone algunas fotitos de que eso fue lo que realizó y cómo quedó. Seguimos. Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. Le piden al estudiante que verifique el funcionamiento de la solución tecnológica considerando los requerimientos. Detecta errores en la selección de materiales, imprecisiones en las dimensiones y procedimientos. Realiza ajustes o rediseña su alternativa de solución. Esto es lo que presenta el estudiante en su informe. Presenta dibujos de cómo ha ido construyendo su alternativa de solución, ¿sí? Y luego presenta un cuadro donde dice que ya lo ha validado, que en la primera parte ha encontrado algunos errores, y en la segunda parte también ha encontrado algunos errores, y que ya hizo los ajustes, ¿no? Ya hizo los ajustes. Vamos a ver los logros. Hemos visto que documenta la implementación
ha detectado errores y ha indicado los ajustes, pero tiene una dificultad. No indica las pruebas a las que ha sometido su alternativa para detectar errores. No dice cómo lo probó. Si era una grúa que lo ha fabricado con la intención de levantar pesos, debió probarlo, ¿no? Con algunos pesos para ver si los levantan o no los levantan. ¿Por qué tuvo que hacer el ajuste en el cartón? ¿Por qué tuvo que ajustar las mangueras? ¿No? Entonces, esa parte no logra explicar. Vamos a la última capacidad. Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución. El estudiante presenta una hoja reciente, ¿no? Y dice que tras la elaboración de ese prototipo, dice él, o de su propuesta de solución, eh, él puede solucionar ese problema respecto a las cargas de diferentes pesos. Y explica cómo funciona una grúa hidráulica gracias al principio de Pascal. Eso también lo debió considerar el mismo. Ese principio debió ser su punto de partida. Esto fue el conocimiento científico que él iba a considerar y que él iba a verificar, porque el principio él tendría que haberlo verificado, ¿no? Que ese principio se cumple en la construcción de su grúa hidráulica. Entonces, vamos viendo, ¿qué dice el estudiante? Logro. Explica el conocimiento científico aplicado. Estamos viendo que da una explicación y dice cómo se genera la fuerza. Vemos algunas dificultades. No ha logrado juntar las pruebas de evaluación final, ¿no? Tiene que demostrar que esa grúa funcione, tendría que decir con qué peso funciona, cuál es el peso más apropiado, cuánto podría cargar. Anteriormente ya hizo una evaluación del impacto ambiental, dice que no contamina porque los materiales que utiliza son materiales reciclados, pero en esta parte le pide el criterio que también hiciera, ¿sí?, el impacto social, ¿no? Dice, infiere impacto de la solución tecnológica. Y aquí debe hacer dos cosas, ¿sí? El impacto ambiental y el impacto social. Por eso les digo que el maestro debe conocer en qué consiste cada uno de estos criterios. Entonces, no podemos ver que infiere el impacto social, no nos dice a qué personas podría ayudar, cómo las podría ayudar, ¿no? ¿En qué beneficiaría a las personas que utilizan esta grúa, ¿no? ¿Cómo se les facilitaría la vida? Que es el problema que él ha detectado, que tienen problemas para levantar cosas pesadas, ¿no? Este impacto no lo ha considerado, por ejemplo. Muy bien, entonces, para determinar o para elaborar la conclusión descriptiva, yo tengo que hacer un resumen de todos los logros, ¿no? También tengo que considerar las dificultades que he ido encontrando, pero miren, hemos seguido la ruta, evidencias, criterios de evaluación, hemos hecho el análisis de esa evidencia bajo los criterios para determinar logros, determinar dificultades. Entonces, ¿qué hemos considerado aquí? Los identifica el problema, identifica causas, da una justificación, considera los materiales, el impacto ambiental, documenta la implementación, detecta errores, explica el conocimiento científico aplicado, pero también estamos encontrando algunas dificultades, ¿no? No delimitó el problema, no utilizó el conocimiento científico, ¿no?, para justificarlo, no indica beneficios directos e indirectos, no consideró el esquema o dibujo, tampoco las características de forma y función, no explica la estructura y cómo las partes se conectan, según el principio de Pascal, no consideró algunas pruebas a las que sometió su alternativa y no infiere el impacto ambiental. No olviden que esta competencia tiene 4 capacidades, ¿no? 4 capacidades. Y el estudiante ha tenido que movilizar esas capacidades para luego terminar construyendo su grupo hidráulico. Entonces, con los logros y las dificultades, vamos a elaborar la conclusión descriptiva, ¿sí? Considero logros, considero dificultades y también debo hacer las recomendaciones que le ayuden a
tendrán que determinar cuánta información que han encontrado la revisión de evidencias va a colocar que considere los como temas y en su problema que considerar que no ha hecho su dibujo a escala, ¿sí? No ha indicado las pruebas a las que lo ha sometido ni infiere el impacto social. Entonces se le recomienda contextualizar antes de elegir la solución, elegir un contexto, podríamos de repente hasta mejorar ahí y decirle que le recomienda definir el contexto. Se le recomienda incluir un esquema o dibujo estructurado en el informe, que elabore tablas con las pruebas que ha realizado y que también explique cómo su alternativa ayuda a las personas. Si volvemos, sí, que el estudiante y para la familia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ese estudiante cuánto avanzó, cuáles son las dificultades que todavía tiene y qué se le recomienda para superar esas dificultades. Entonces, eso es lo que queremos. Que en las conclusiones descriptivas que nosotros podamos ver a este fin de año, podamos encontrar la manera adecuada de elaborar, ¿sí? Bajo esa mirada, teniendo en cuenta criterios de evaluación, ¿ya? Y que no sean así como dice la norma, frases sueltas, adjetivos. Vamos a resumir entonces lo que hemos dicho el día de hoy, que son las conclusiones descriptivas basadas en evidencias, resulta del análisis de evidencias, contrastada con los desempeños complejos de la competencia durante un periodo, debe ser analítica, brindar información útil y en detalle de los avances, dificultades y recomendaciones y por tanto el nivel de logro de la competencia alcanzada por el estudiante, debe ser personalizada para cada estudiante en relación a cada competencia, por eso les decía, en este ejercicio que hemos hecho la ruta se ve larga, pero si el maestro domina muy bien su competencia, ¿sí? Puede hasta solo observando saber qué actuaciones ha realizado su estudiante. Descriptiva, describe de manera concreta y objetiva cómo se están desarrollando las competencias, señalando los avances y los aspectos que requieren fortalecerse. Registral, porque se registra en el CIE, tomando en cuenta lo descrito en el registro auxiliar del docente y en el informe de progreso, sobre todo cuando el estudiante alcance el nivel de logro C o cuando el docente lo considere conveniente para el caso del nivel secundario, ¿verdad? Eso también lo dice la 048. ¿En qué casos podemos hacer esa conclusión descriptiva? Entonces, estimados colegas, tenemos la tarea de reunirnos, trabajo colegiado, revisar las conclusiones descriptivas que hemos hecho en el primer, segundo, tercer periodo, puede ser válida del tercer periodo, para ver si es que esa conclusión descriptiva está elaborada tal y como nos dice el marco normativo. Y que en conjunto, ustedes en sus equipos, por áreas,
puedan mejorarla. Y además, preguntarse si esas conclusiones descriptivas que consideraron en el CIEPIE responden a las evidencias, ¿no? Si tienen las evidencias que justifican el nivel de logro alcanzado por el estudiante. Y además, si estas evidencias corresponden a las competencias, cada uno de ustedes se encuentra trabajando.